Bueno, hoy vamos a hablar del concepto de funciones pares y funciones impares. ¿Qué es eso de función par? Pues la función par es aquella que cumple esta equivalencia. La función evaluada en menos x, que es la variable, debe ser igual a la función evaluada en x. A esto es lo que nosotros llamamos una función par. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, una que se venga a la mente, f de x igual a x al cuadrado. Esto es una cuadrática, una función cuadrática. ¿Sí? Pues básicamente, ¿cómo probamos que es una función par? Pues nos dice que f de x es igual a la función evaluada en menos x. F de x es x al cuadrado. Entonces, f de menos x, ¿quién vendría siendo? Pues donde está la x, la cambiamos por menos x. Aquí me daría menos x al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos por menos, más. Si tú quieres ponerlo, lo pones aquí, si no, no lo pones. Y x por x, x al cuadrado. Esto es lo mismo también, si lo quieres ver de otra manera, que tener esto. Multiplicando. Menos por menos, más. Y x por x, x al cuadrado. ¿Esta quién viene siendo? X al cuadrado es f de x. Esto es igual a f de x. Es decir, que f, la función evaluada en menos x, es igual a la función evaluada en x. ¿Sí? Mira que se mantiene toda la igualdad. ¿Sí? A eso es lo que uno se llama una función par. ¿Sí? Una función par. Bueno, ¿cuándo entonces es una función impar? Una función impar. Pues bueno, una función impar es aquella que cumple la condición de que la función evaluada en menos x es igual a menos la función evaluada en x. ¿Cómo así? Por ejemplo, una función cúbica. Por ejemplo, f de x, este es el ejemplo, f de x igual a x a la 3. A de x a la 3. Mira, esta que está aquí, pues es f de x. Entonces, siempre que lo que hacemos, pues evaluamos la función, primero que todo, en menos x. Entonces, donde está la x, ponemos menos x elevado al cubo. Y esto me daría, ¿qué? Pues me daría menos x por menos x por menos x, si la quieres ver de esa manera. ¿Y esto es igual a quién? Menos por menos, más. Por menos, menos. X por x, x al cuadrado. Por x, x a la 3. ¿Y esto a quién es igual? La función, la original que nos dieron es f de x igual a x a la 3, que es precisamente este señor de acá, mira. X a la 3. Entonces, este señor es igual a f de x. ¿Sí viste? F de x. Pero mira, tiene un negativo acá. Para mantener la igualdad acá que necesito, ponerle un negativo acá. ¿Y qué acabamos de hacer? Pues acabamos de darnos cuenta, mediante hacíamos la parte algebraica, que efectivamente, si tenemos f de menos x, ¿cierto? Eso va a ser igual a menos f de x. A menos f de x. Eso es lo que nosotros llamamos una función impar. Cuando una función es par y cuando una función es impar. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo que se nos puede venir, otro ejemplo o ejemplos, puede ser por ejemplo f de x igual a x al cuadrado más 2. Esta es una función par, porque al reemplazar x por menos x, pues acá me va a dar menos x elevado al cuadrado más 2, y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a menos por menos más x al cuadrado más 2. Y efectivamente esto es lo mismo que tener f de x, mira. Entonces, f evaluada en menos x es igual a f de x, ¿sí? Entonces, esta función que está aquí es una función par, ¿sí? Es una función par. Si tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, este digámosle 1, este pongámosle 2. Tengamos, por ejemplo, p de x, otra función,
igual a x a la 3 sobre 2. Pues sencillo, donde está x, pongámosle menos x. P de menos x es igual a menos x elevado a la 3 sobre 2. ¿Y esto a quién es igual? Menos por menos, más. Por menos, menos. Menos x a la 3 sobre 2. Pero mira que esto es lo mismo que tener menos paréntesis x a la 3 sobre 2. ¿Y esto a quién es igual? X a la 3 sobre 2 es lo mismo que nos tenían al principio, miren, la original. Entonces, esto es igual a p de x, ¿cierto? Listo. Mira, tienes un negativo acá. Entonces, ¿qué necesitas poner acá para mantener la igualdad? Un negativo. Es decir, que p de x es igual a menos p de x. Bueno, p evaluada en menos x es igual, p evaluada en menos x es igual a menos p evaluada en x. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es que es una función impar.